Con mucho gusto estamos otra vez con ustedes, como todas las semanas, en nuestro comentario. Les quiero decir que todo mundo anda muy molesto en el pueblo de México por la burla que han hecho los partidos políticos, como el Partido Verde Ecologista, el cual es una industria familiar de la familia González, el famoso Niño Verde, que es el que controla el aspecto político de este partido para vender los cargos a los mejores postores. Ya tenía planeado el famoso Niño Verde meter a 4 mujeres solamente para que fueran la pantalla y así poder meter a empresarios, sobre todo uno que trabaja en Televisa y que sirve los intereses, para poder estar dentro del Congreso y poder intervenir en favor de las empresas de radios y televisión, porque esa es la idea de estas gentes. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Niño Verde en el gobierno de Vicente Fox, que organizó una huelga de hambre afuera de Los Pinos, y que el presidente Fox pasó y lo vio y lo ignoró? Y hasta se rió el hombre de las botas de charol y dijo: ojalá y el Niño Verde se muera de hambre para siempre. Pues es nada tonto. El famoso Niño Verde nomás duró día y medio en la famosa huelga de hambre. No es tan tonto. Se hizo como mi amigo Joel Murgo cuando le pregunté aquí en la huelga de hambre del CITEN que había realizado una maestra, que por qué no había sido él el que se había puesto en huelga de hambre, y me dijo: Ney González es capaz de dejarme que me muera de hambre. Así es que no es justo que los partidos políticos a estas alturas, como el Verde Ecologista, el mismo PRI y el PRD, se presten a esta farsa. Estas mujeres indignas, son indignas, reprobables, vergonzantes, tanto que han luchado las mujeres por la dignidad, por el respeto al género femenino, y estas salen con sus tonterías. Pero no son ellas, son los partidos políticos. Ya estamos hartos de que se les esté dando dinero a los partidos políticos, un dineral. Aquí en Nayarit es igual. Ahora el último llamado que hizo el presidente de la República, Felipe Calderón, que me pareció extraordinario, en su tercer informe, en que es necesario que todos los mexicanos nos pongamos de acuerdo y cambiemos viejas prácticas, porque de lo contrario vamos a acabar con nuestro país. Y no obstante, a unos días los partidos políticos nos salen con este nuevo cuento. ¿Y saben por qué hicieron esto los partidos? Solamente para poder cumplir a la ley de la equidad de género y dar el número de mujeres para las diputaciones federales. ¡Qué vergüenza son estar en estos partidos políticos! Y todavía el Verde Ecologista logró una abultada votación. No es posible que esto esté sucediendo en este México que queremos rescatar. El Congreso no debe permitir estas licencias. No sabemos de qué otra manera se puede lograr, pero que no se presten a esta farsa. Hay indignación en la misma Cámara de Diputados. Y luego, para el colmo, la diputada por Nayarit, Hilaria Domínguez Arvizo, en un acto reprobable, porque es vergonzosa, porque ella es mujer, se puso a apoyar a las diputadas que solicitaron la sustitución, la licencia. ¿Cómo es posible que esta legisladora nayarita, que se vino a robar la Diputación Federal, que les tocaba a los dirigentes de la CNC aquí, porque esta señora no ha hecho nada, aunque es amiga, pero no ha hecho nada más que andar viviendo de la grilla, como tantos vividores, porque la mayoría de los políticos, quiero que entiendan ustedes, que son vividores del dinero del pueblo, la mayoría de los políticos. Así es que, ¿qué nos va a esperar si seguimos de esta manera? Ya basta que les den tantos millones de pesos a los partidos políticos. Ya no queremos tantos diputados federales, ni senadores, no sirven para nada. Que se reduzca el número de diputados a menos de la mitad. Que se acaben las diputaciones plurinominales, que no es otra cosa más que farsas y fotos de poder que tienen los partidos políticos. Si este pueblo de México
viviéramos sin partidos políticos a estas alturas, les aseguro que viviríamos mejor. Los partidos políticos están acabando a nuestro querido México. Ya vieron aquí en la Cámara de Diputados cómo los priistas están manipulando el dinero del pueblo de Nayarit, cómo a los tepicenses nos perjudicaron negándole por cuestiones políticas el préstamo al alcalde de Tepic cuando tenemos carencias de obras públicas. Esto no puede continuar así. O nos decidimos el pueblo de México a luchar contra esta bola de simuladores y farsantes, o definitivamente vayámonos preparando a hundirnos más, porque la miseria, la mala educación, la falta de empleo están acabando con los mexicanos. Pues ojalá que este comentario sirva para reflexionar. En lo particular, me encuentro molesto e indignado cada que veo este tipo de actos que lo único que hacen es burlarse del pueblo de mexicano, del pueblo de México y de nosotros, los ciudadanos, que esperamos que estas gentes que nos representan, verdaderamente lo hagan con dignidad. Bueno, pues cuídense mucho, la influenza sigue avanzando, el dengue sigue avanzando, cuiden a los niños, va a empezar el frío del otoño y ojalá que todo salga bien y pronto logremos esta tan ansiada recuperación. Nos vemos la próxima semana.